Pues nada, muchísimas gracias Ignacio y Mariana, que supongo que estará por ahí cerquita. Lo primero de todo, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder colaborar con una de las empresas que considero a día de hoy pues de los mayores referentes que pueden existir a nivel mundial en esta transformación digital, ¿vale? Y sin más, pues bueno, vamos a comenzar esta charla, ¿no? Niveles de madurez desglosados en capas de acción, que parece un nombre así muy completo, pero bueno, vamos a desgranarlo poquito a poco, pero antes de nada me gustaría, eh, pues eso, vamos a ver una serie de escenarios que nos enfrentamos en este proceso tan complejo y sí que me gustaría aportar una primera visión, un primer eh, de cómo los técnicos nos vemos afectados en este proceso de transformación digital tan potente que yo creo que es el más grande que se ha producido en los últimos años. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la creación, ¿no? Como casi todos los técnicos que estamos aquí somos arquitectos en su mayoría, ¿no? Y tenemos un proceso de creación realmente importante y cómo eso nos puede afectar con este proceso de transformación digital que estamos teniendo. A mí me gusta mucho introducir esta ponencia, en el cual el nivel técnico de la ponencia se considera alto, con lo cual espero que tengáis conocimientos mínimos de metodología BIM y se van a aportar bastantes datos específicos, o al menos lo vamos a intentar, que sea una ponencia con datos que os puedan aportar, ¿vale? Como decía Ignacio, yo soy arquitecto. Aunque ejerzo de BIM Manager en numerosas situaciones, yo prefiero denominarme arquitecto tecnólogo, ¿no? Porque llevo dedicando a los procesos de transformación digital principalmente de despachos de arquitectura, pero ya en los últimos años arquitectura, o sea, ingeniería, fabricantes, propietarios, entornos de educación, etcétera, ¿vale? Más desde el punto de vista de tecnólogo, ¿vale? De persona que ayuda a ser un tractor del sector y aportando esa visión holística, esa visión más global de todo el proceso, no solo desde la parte de diseño, sino desde todas y cada una de los puntos de vista de la cadena de valor, ¿vale? Como he citado, pues llevo casi 10 años dedicándome a esto del BIM. Empecé por accidente en mi propio despacho de arquitectura, implantándolo desde la plataforma Autodesk Revit, y después de causas de fuerza mayor tener que cerrar el estudio de arquitectura, me reinventé hasta 3 veces para conseguir salir adelante, y en una de ellas, pues bueno, acerté con esto del BIM, ¿no? Y he podido desarrollar la carrera basando mi trabajo el 95% en esta metodología, pero lo combino con varias acciones, además de ser director del departamento de consultoría y formación de Berlán BIM, que para los que no lo conozcáis allí, pues es una de las principales consultoras BIM de España. Es cierto que todavía no está al nivel de Modelical, A3D Consulting, que llevan muchísimos años de adelanto de nosotros, pero bueno, nos hemos hecho un hueco y a nivel de País Vasco podríamos decir que es la principal consultora de toda esta zona. Pero esta actividad la combino con BIM Channel, que es un canal de divulgación del BIM, ¿vale? Con un software de gestión de proyectos, GESproject, y como me queda muchísimo tiempo libre, pues también llevo la dirección del posgrado de BIM Manager de la Universidad Europea de Valencia, ¿no? Y bueno, llevo una vida entregada al tema de la divulgación, con un blog muy modesto que se llama QBIMGES, en el que empecé a escribir sobre gestión, calidad, y empezando a demostrar o vislumbrar que esto del BIM no es un punto de vista unidireccional, sino que es absolutamente atómico, está polarizado, tiene muchísimas ramificaciones, ¿no? Y que es importante el intentar abarcar
los mayores puntos de vista posibles, ¿no? Siempre desde un punto de vista colaborativo, y ese es el espíritu del blog y de todas las acciones que he ido colaborando. Estoy presente en las diferentes comisiones, Comisión Nacional SBIN, Comisión BIM Euskadi, etcétera, 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 ¿vale? Berlan BIM, para que tengáis una idea, como os decía, es una empresa también enfocada en diferentes áreas, que tiene tres patas, que son Iñaki Maiza, ingeniero industrial, que lleva todo el área de ingeniería, Juan Osborne, que a lo mejor por nombre no le conocéis, pero los usuarios de Revit le conoceréis por JO Tools, es el autor de una de las mejores apps que hay en el mercado, porque son tremendamente útiles y son gratuitas, con lo cual es una buena combinación, ¿vale? Y bueno, la otra pata que soy yo, que llevo la parte de consultoría y desarrollo, y bueno, dentro de los clientes también, para que pongáis órdenes de magnitud y cara a nuestro trabajo aquí en España, pues colaboramos con Gobierno Vasco, colaboramos con Visesa, que es la empresa de viviendas del País Vasco, con colegios de caminos, de arquitectos, con las universidades, fabricantes, constructoras, etcétera, 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 ¿vale? Muy bien, ya hemos pasado esta parte y vamos a empezar con las reflexiones previas, ¿vale? En el cual estamos, como decíamos, en un proceso de transformación digital de la sociedad, y quién no ha tenido un móvil de estos. Seguramente os estéis riendo algunos porque seréis muy jóvenes. Entonces, los que tenemos ya algunos años más, pues sí que hemos tenido un móvil de esta tipología, y nadie se extraña que en menos de 15 años estemos trabajando o utilicemos móviles de ultimísima generación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ámbito profesional, ¿vale? En el que lo que estamos cambiando son herramientas. Aquí tenemos una herramienta de comunicación, ¿vale? Pero ahora hablamos de herramientas de producción digital basándome en modelado, como Revit o similar, ¿no? Y de repente la gente sí se plantea o reacciona con respecto a este cambio, ¿no? Yo creo que es un tema realmente complejo, ¿vale? Pero hay empresas que realmente sí están sabiendo interpretar estos procesos de transformación y los están llevando a un nivel superior. Y seguramente en esta semana veáis muchísimos ejemplos de estas tecnologías, que al final lo que necesitan es superar el conocimiento del dato, de la información, ¿vale? Y llegar a conocer o desarrollar toda la tecnología de una manera estructurada y clasificada, ¿no? Vivimos en un momento en el cual la cantidad de datos que recibimos diarios es brutal, ¿vale? Si tenemos un poquito de suerte y los canales de información que tenemos seleccionados nos ayudan, ¿no? Tenemos esa información un poquito clasificada, pero a veces nos volvemos locos y pensamos que la última información que aparece en un tuit está desfasada porque salió ayer y lo he leído hoy, ¿no? Entonces yo creo que hace falta asentar, ¿no? Asentar todo este tsunami de información que está llegando, ¿no? Y una manera realmente eficiente es hacer lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Parar la maquinaria, reflexionar a lo largo de una semana o una serie de días, ¿no? Estructurar y clasificar toda esta información, y se convierte en una formación que es la que nos va a ayudar a realmente asimilar todo este proceso, ¿no? En estas reflexiones a mí siempre me gusta citar a Emilio Luque, ¿no? Un sociólogo bastante reconocido en su ámbito, ¿vale? Que está especializado en la arquitectura, ¿no? Y ya en el 2008, cuando hubo la primera crisis en España, hizo un artículo magnífico en el que decía que los arquitectos, en momentos de crisis, o los técnicos en general, tenemos siempre un doble proceso de acción-reacción, ¿no? En el cual muchísima gente se queda en el ámbito de la protesta, ¿no? He sufrido un cambio, ¿no? Llega el BIM, llega no sé qué, y entonces me tiro mucho tiempo, digamos, desgastándome en esa queja que no produce nada, ¿vale? Y no solo eso, sino que esa reacción que se está teniendo a ese cambio tecnológico que se está produciendo genera resistencia, resiliencia,
basándote en que vienes de una zona de confort, ¿no? Y a su vez puede generar miedo y frustración, ¿no? Entonces, frente a esa situación que muchísimos de vosotros estaréis viendo, a lo mejor no en vuestra persona, que estáis metidos en una empresa con un carácter tecnológico brutal, ¿no? Y donde precisamente se busca todo lo contrario, ¿no? Lo veréis a lo mejor en otros compañeros, colegas de otras empresas que todavía no han dado estos saltos tecnológicos, ¿no? Donde se produce envidia, prepotencia, porque esta persona ha dado ese salto que yo no he dado, ¿no? Bien, entonces frente a esa situación se produce el efecto contrario de acción, ¿no? Soy consciente de esta transformación digital y me ilusiono con ella, ¿no? Coopero con otros colegas para conseguir que este efecto sea multiplicativo, ¿no? Genero esas sinergias relacionadas y en todo este proceso de trabajo se genera un nuevo conocimiento, ese I+D+I, y esa innovación a veces es la mezcla de conocimientos entre otras personas que están accionando, están traccionando el sector con esta situación de cambio que se está produciendo, ¿vale? Entonces, claro, ese proceso de transformación, ¿vale? Muchísimas veces perdemos el foco de que se está produciendo en muchísimos ámbitos, ¿no? Es decir, si hacemos ahora un pequeño parón y en vez de mirar el proceso de transformación digital del AutoCAD al BIM, ¿no? Existen otros procesos de cambios brutales, ¿no? Es decir, si lo miramos además lo vamos a mirar desde la perspectiva del diseño, ¿no? Yo puedo ser capaz de crear un diseño con AutoCAD, ¿no? Puedo ser capaz de crear un diseño con BIM, pero empiezan a producirse determinados tipos de problemáticas desde el punto de vista de a lo mejor no eres capaz de producir el mismo valor, el mismo producto con las nuevas tecnologías que las antiguas, ¿vale? Pero la persona que estaba modelando con arcilla se enfrentaba a un problema creativo, es decir, yo tengo un bloque, una masa, ¿vale? ¿Y dónde está mi límite? ¿Dónde está mi límite de creación? Pues el límite de creación no es la arcilla, es la capacidad de creación que tiene ese técnico, ¿vale? Y ese técnico, o esa persona creativa, si su creación tiene un enfoque diferente, en vez de tener un aspecto más bello, puede tener un aspecto completamente, bueno, pues que a otras personas no les guste, ¿no? Hasta tal punto que una persona pues puede llegar a hacer con la arcilla algo realmente espantoso que no le guste absolutamente a nada, pero de nuevo está en la capacidad de creación. Y esa capacidad de creación se puede multiplicar, y en el proceso de la arcilla lo vemos, es decir, ¿quién opuso resistencia a esta capacidad de generar una sistematización en este producto? Nadie. Entendieron que era un producto diferente, pero que a su vez el creador tenía capacidad de ser innovador con esta situación. Pongo otro ejemplo que es a lo mejor aún más claro, ¿no? Me imagino que todos conocéis el proceso de Minecraft, ¿no? O sea, perdón, el juego Minecraft, que son cubitos, utilizar cubitos, ¿no? Yo mismo como arquitecto me vi en un momento de crisis personal cuando mi hijo, de 6 años, quería jugar a esto y yo le decía que en la vida, porque ¿qué es lo que vas a hacer tú con cubitos, ¿no? Mi mente CAD era incapaz de ver hasta dónde podía él llegar con todo esto, ¿no? Entonces hubo un momento en el que no sabemos cómo empezó a jugar con el videojuego, ¿vale? Y yo pensando en, claro, este hombre se va a aburrir a los 2 días porque va a hacer cubitos, cajitas, casas tipo cubitos, ¿no? Esta gente en Revit no va a ser capaz de hacer proyectos porque, claro, como Revit es un programa que te coarta el diseño, ¿no? Pues no se pueden hacer grandes cosas con estos programas del BIM nuevos, ¿no? ¿Vale? Pero claro, si tú dejas que ese creador trabaje con esa masa, con esa herramienta, de repente te crea la casa de la cascada con unos cubos que tú querías que era imposible hacer. Bueno, la casa de la cascada o una ciudad completa, ¿no? Con lo cual, la reflexión que yo quiero llegar con esto es que muchísimas veces la óptica, ¿vale? Las gafas con las que vemos la realidad o estos procesos de transformación son, digamos, nuestros problemas, no que la herramienta no nos deje ser capaz de hacer esto. Y con el proceso de transformación digital
pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Estamos muy obcecados en que determinadas cosas se hacen de una manera que somos incapaces de ver hasta dónde se puede llegar. Y eso es lo que vamos a intentar ver ahora con los niveles de madurez, ¿vale? Todos somos conscientes que con este proceso de transformación de la industria 4.0 aparecen una serie de tecnologías con un nivel de disrupción absolutamente brutal, ¿no? Si nos fijamos en una de las gráficos de Gartner pues más conocidos, ¿no? En los últimos años, pues todas estas tecnologías que tenemos en el día a día, ¿no? Gemelos digitales, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Machine Learning, el Blockchain, realidad aumentada, BIM, ¿vale? La realidad virtual, son diferentes tecnologías, diferentes disrupciones que han entrado en el mercado, ¿vale? Y muchísimas de ellas ya están entrando en lo que se llama la llanura de productividad. ¿Qué significa esto? Que el mercado ya las ha asimilado como maduras y por lo tanto la inversión que se ha producido en las diferentes empresas tecnológicas de ese sector han sido suficientes para que ya esté el mercado listo para ser muy productivo en ese área, ¿no? Fijaros que el BIM ya está situado casi a punto de llegar a esa llanura y fijaros cómo el Internet de las cosas o la inteligencia artificial está todavía tremendamente alejado de esa llanura de productividad, ¿no? Pues vamos a trasladar este lenguaje que estamos viendo de disrupción tecnológica a algo que nos es bastante familiar, como son los niveles de madurez de implantación BIM. Nosotros hemos cogido el del Reino Unido porque es uno de los más maduros, de los más desarrollados, ¿vale? Y que lo pone claramente, ¿no? Partimos de una tecnología CAD, modelamos en 3 dimensiones, a esas dimensiones le vamos a meter una serie de usos BIM y le vamos a meter un sistema de clasificación, vamos a trabajar basados en objetos y todo eso vamos a intentar llevarlo a un entorno interoperable integrado vía web, ¿no? Entonces, hicimos un primer esfuerzo de traducción de esa matriz de niveles de madurez propuesta por el Reino Unido y lo primero que nos dimos cuenta es que era imposible de verla en una única línea, ¿vale? Esas líneas le hemos llamado capas de acción y está tremendamente influenciado por las matrices de nivel de madurez de Villal-Succar, que para que no los conozcáis, pues es uno de los mayores generadores de conocimiento y contenido en términos BIM, ¿no? De hecho, se dice que tiene una especie de universidad del BIM con todas las acciones que está llevando a cabo, Villal-Succar, ¿vale? Entonces, esa matriz de madurez a nosotros nos dio algunas pistas, pero no terminaba de resolvernos muchas de las situaciones del día a día. Entonces, para ayudarnos, al final lo que hicimos fue intentar, ¿vale? Pues a través de algún sistema de colores, ¿no? Que siempre ayuda, y sistemas de iconos, pues crear esa matriz de niveles de madurez. ¿Qué es lo que primero vimos? Que los países, las empresas, las personas, no estamos en una situación de nivel 0, 1, 2 o 3 en todas las capas, sino que dependiendo de nuestra ubicación geográfica, de la influencia, del tipo de empresa en el que estamos, podemos estar en diferentes situaciones dependiendo de la capa de acción en la que estemos llegando. Entonces vamos a ver las primeras capas de acción. Las primeras capas de acción son las definidas por el propio Reino Unido, ¿no? Partimos de un contexto actual, se supone que el mercado está totalmente trabajando en la línea 0, es decir, partimos de ahí, ¿vale? En el cual estamos trabajando con dibujos, líneas, textos, con coordinaciones lineales, y se supone que en un nivel 1, donde ya empieza a haber numerosas empresas, se modela con objetos, con una coordinación ya más circular, ¿vale? Evolucionando ya a la creación de librerías, una coordinación mucho más colaborativa, y se supone que llegaremos a esa integración, interoperabilidad total en entornos web, que es lo que nos marca el Reino Unido, ¿vale? Si empezamos a analizar las nuevas capas que tenemos, ¿vale? Vamos a hablar de una capa que ya le hemos llamado habilidades, ¿vale? Nosotros partimos de un 2D, un diseño asistido, y vamos a trabajar, o ya estamos trabajando muchos de nosotros, en un diseño asistido 3D, le metemos esa nueva dimensión.
Lo que ocurre es que ahora ya somos capaces de incluirles nuevos usos, los que hemos denominado el 4D, el 5D, el 6D. Estamos dándole más movimiento, más interacción a esos modelos y eso le llamamos simulaciones, ¿vale? Pero si a esas simulaciones le integramos información viva que es capaz de capturar los diferentes sensores, ahí entraría una de las tecnologías disruptivas, el Internet of Things, ¿vale? Podríamos llegar a otras dimensiones que nosotros hemos citado 8D, 9D, 10D, por ponerle un número y tener una imagen de esto, ¿no? Pero es el llegar a vislumbrar esa nueva situación de integraciones de diferentes tecnologías. Partimos del BIM, lo sumamos al Internet of Things y estamos teniendo unos usos potencializados, ¿vale? Si cambiamos la perspectiva y ahora lo miramos desde el punto de vista del aprendizaje que podríamos tener basándonos en todas estas tecnologías, ¿vale? Normalmente nuestra mente intenta hacer un aprendizaje lineal, ¿no? De 1 más 1, donde tenemos el control de lo que estamos formándonos, es bastante lento, pero es muy controlado y esa zona de confort se mantiene bastante, ¿vale? Pero inmediatamente empezamos a trabajar en entornos BIM, ese aprendizaje empieza a ser múltiple, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con la interacción con entornos web, ese aprendizaje tiende a ser exponencial, pero si ya lo mezclamos con inteligencia artificial y machine learning, ese aprendizaje empezaría a ser multiexponencial, ¿vale? Todo esto lo que nos empieza a vislumbrar son esos escenarios futuros, ese nivel 3 que no sabemos cuándo llegará, ¿no? Se supone que el nivel 1 hay un porcentaje altísimo de empresas que ya han dado ese pase al nivel 1, el nivel 2 estarían empresas que nosotros denominamos las PropTech, ¿no? Esas empresas, PropTech, BuildTech, empresas tecnológicas que están dando grandes saltos o empresas con inquietudes tecnológicas muy grandes como la vuestra, ¿vale? Pero quizás ese nivel 3 todavía no sabemos en qué fecha llegará, no sabemos si es el 2020, 25 o 30, ¿no? Bien, de todas estas situaciones que yo ya estoy poniendo, existen ya iniciativas concretas de Machine Learning en entornos BIM, ¿vale? Inteligencia artificial en entornos BIM. Desde ahí sería el siguiente punto, empezar ya a crear ejemplos prácticos o a traer al día a día los ejemplos prácticos. Algunos de ellos sí que podemos citar nombres, ¿no? Bien, pasamos al punto del diseño. De nuevo, partimos de un diseño digital manual, un diseño paramétrico en entornos BIM, ¿vale? Y por supuesto que empezamos a trabajar con un diseño generativo basándonos en entornos como Dynamo o Grasshopper. Por supuesto que alguien podría discutir que esto no es nivel 2, sino que es un nivel 1, en fin, eso ya, digamos que cada empresa lo ajustaría a su manera, ¿vale? Lo que sí que está claro es que en breve estaremos hablando de diseños exponenciales, máquinas que serán capaces de aprender sobre sí mismas, ¿vale? Ese proceso de creación que hemos tenido dentro de nuestra empresa. Nosotros siempre que hacemos una vivienda la vamos a orientar de esta manera, o siempre que hacemos oficinas nos gustaría que las zonas de organización, la forma de cómo se trabaja, cómo se accede a los puestos, se hace de una manera. Es una máquina, si tú le empiezas a meter muchos inputs, es capaz de aprender cómo diseñas tú y proponerte esos diseños. Ahí ya tenéis diferentes ejemplos de cómo a partir de solares empieza a haber ya diseños generativos que te proponen soluciones para uso residencial, ¿no? De cómo podría disponer yo en un solar determinados tipos de viviendas, ¿no? Siempre le tienes que dar algún tipo de restricción a la máquina, porque si no generaría infinitas soluciones que serían absolutamente inasumibles. Entonces, el factor humano siempre va a estar presente para controlar toda esta información ingente que se va a producir, ¿vale? Hace muy poquito en una charla sobre recursos humanos aquí en Bilbao, me gustó bastante este enfoque, primero porque no tenía nada que ver con el sector de la construcción, entonces es bastante interesante conocer la perspectiva de otros sectores, ¿no? Y era muy interesante porque hablaban de lo mismo, exactamente de lo mismo, ¿vale? Y hubo un dato significativo y era que el 80% de las empresas que estaban ahí representadas estimaba que iba a despedir a 0 personas, ¿vale?
basándonos en todas estas cuestiones que estamos hablando. Es decir, lo que va a producirse es un cambio de tareas en las personas que están trabajando en estas empresas, ¿vale? Y que van a aportar un valor diferente. Sí que es cierto que otras empresas de otros sectores van a sufrir más, pero en las empresas de servicios, en las empresas de arquitectura, en las empresas de ingeniería, esos escenarios no se plantean claramente, ¿vale? Bien, demos un salto y ahora pongámonos en el espacio de trabajo, ¿vale? Ahora tenemos aquí otro análisis diferente, ¿no? Trabajamos con una pantalla, un ratón, ¿vale? Y en entornos BIM ya quien no trabaja con 2, 3 pantallas, doble pantalla panorámica, ¿vale? Es decir, unos espacios de trabajo realmente potentes, incluso con ratones que trabajan en entornos 3D, ¿vale? Pero esas pantallas, ya esos espacios se quedan cortos y empiezan a aparecer las pantallas múltiples y los entornos de trabajo virtual, ¿no? Donde hay esa colaboración de diferentes personas que están en diferentes espacios y trabajan como si estuvieran sentados uno al lado del otro, ¿vale? Y no será extraño dentro de poco empezar a ver neurodevice, aparatos que nos ayuden a manejar el día a día. Ya existen neurodevice para controlar drones. Estamos hablando de que con la mente controlas un dron, ¿no? No será extraño, al igual que ya puedo hacer diseño manual, ¿no? Diseño basado en hologramas, podré hacerlo con la mente. Ahí, luego le pasaré a Ignacio un par de enlaces webs de gente referente en este sector que estamos hablando de los neurodevice, donde os quedaríais absolutamente sorprendidos de lo que se puede hacer ya a día de hoy en este sentido, ¿vale? Bien, otro salto más, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otro entorno físico, ¿no? Las carpetas, ¿no? ¿Quién no necesita organizar las carpetas dentro del entorno BIM o de cualquier entorno de trabajo, ¿vale? Bien, evidentemente las carpetas han dado un salto bastante claro a nivel colaborativo. Trabajamos con herramientas de Drive, Dropbox, iCloud, ¿vale? O con software muchísimo más avanzados, Aconex, etcétera, donde ya esas carpetas están a un nivel muy grande de control, ¿vale? Pero lo que se está, además esto fue una discusión que se produjo en el EUBIM en este año 2018, en el que se hablaba precisamente de qué es más importante, si el nombre de la carpeta o cómo clasifico el contenido que podría existir dentro de la carpeta. Es más, ¿tiene sentido que exista una carpeta si ya podríamos a través de la semántica controlar todo? Claro, se citaba el caso Google, ¿no? Como Google, tú entras cualquier dato y te indexa absolutamente todo. Claro, Google lo puede hacer. ¿Qué software del entorno de oficinas técnicas tiene esta capacidad? Que yo sepa ahora ninguno, ¿no? Bueno, pues eso es algo que empieza ya a discutirse, ¿no? El mezclar sistemas de organización de carpetas con semántica, pero claro, esa semántica debería ser automática, ¿no? El propio archivo debería saber ya muchísimas cosas y solo por el mero hecho de ser un archivo de Revit debería de tener una semántica asociada que me ayude a que la información, que las carpetas, que todo sea muchísimo más automático, ¿no? Eso ya empiezan a haber experiencias en ese sentido de autoclasificación de documentos, ¿vale? Pero claro, si se quiere además dar un valor añadido de seguridad, pues aparecen tecnologías como el blockchain, ¿no? Donde culminaría esta capa, este nivel de madurez de esta organización de archivos y sistemas de carpeta, ¿vale? Otro punto diferente, ¿vale? Trabajamos con datos. Eso es obvio que es la esencia de la metodología que estamos trabajando, ¿vale? Pero esa información a día de hoy es plana, ¿no? Una sola tabla. Y bueno, por supuesto que ya hay gente que importa, exporta información entre diferentes plataformas, ¿vale? Incluso las llega a conectar para que todo eso sea más eficiente, ¿no? Evidentemente el horizonte es que esa conexión no sea plana, no sea de 2 dimensiones, sino que sea una herramienta múltiple, y yo creo que aquí va a haber uno de los mayores desarrollos que puede existir en el sector, ¿no? Lo que se llama el cubo integrado. Yo pensaba que me había inventado este concepto y resulta que, investigando un poco, resulta que Microsoft SharePoint trabaja con este concepto desde hace más de 10 años, creo, ¿vale? Es decir, ya existía la necesidad de conectar múltiples bases de datos, simplemente que en nuestro sector no lo habíamos visto desde este ángulo, ¿no? ¿Vale?
pero a día de hoy no existen soluciones de cubos integrados en nuestro sector, ¿no? Por lo cual ahí ya tenemos una necesidad que alguien deberá de cubrir, y esto seguro, estoy convencidísimo, que no será en el 2025, sino que ya a través de herramientas como Microsoft Business Power BI, ¿no? Business Intelligence, ya empiezan a ver, se empiezan a atisbar soluciones de cubos integrados de esta manera, ¿vale? Bien. Si cambiamos, ahora vamos a hablar de un tema más de gestión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta capa de acción incide en el tema de la organización, reuniones, ¿no? Presencial y con levantamientos de actas manuales, ¿vale? Afortunadamente estamos haciendo ya reuniones online desde hace bastante tiempo, y por supuesto que tenemos herramientas de actas compartidas a través de Docs o similares, ¿vale? Evidentemente esto tiene que evolucionar, ¿vale? A que este online sea muchísimo más interactivo, sea más automático, con mayores integraciones entre las plataformas de comunicación, ¿vale? Y que el acta sea absolutamente interactiva hasta el punto de ser automática, ¿vale? Yo este dato, el otro día en Madrid, en una reunión del grupo de usuarios, estábamos debatiendo sobre todas estas cuestiones, y yo planteaba esto y decía, joder, pues qué bonito sería, ¿no? El hecho de tú llegar a una sala, ¿no? La reunión cero, el kickoff de arranque de un proyecto en BIM, tenemos ahí la Big Room, ¿no? Y justamente antes de empezar, igual que te toman las huellas, ¿no? Pues oye, haz una prueba de voz, a partir de la cual ya en las próximas reuniones, ¿vale? Las grabaciones crearán una acta automática basado en lo que dicen cada una de las personas, ¿no? Y resulta que vino un compañero, Arnaldo Landívar, ¿no? que trabaja en el norte de Europa, y me dice, no, David, si eso ya existe, eso ya se empieza, yo lo he conocido en alguna constructora por el norte de Europa, ¿no? Fijaros, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos pensar que esto es un nivel de madurez muy avanzado, pero resulta que ya hay ejemplos, como decía, que se están produciendo, ¿vale? Y ahora esto, imaginarlo con salas holográficas integradas, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de poder participar de forma tangencial en un proyecto hace ya casi 5 años de creación de una sala. No era holográfica, pero tendía a serlo en el entorno de Latinoamérica, ¿vale? Porque había una matriz europea que necesitaba tener una interacción brutal con el país latinoamericano, y solo se pudo hacer con varios proyectores, con unos servidores, y creando una sala de interacción realmente potente, ¿no? Bueno, pues todo esto será la forma en la que interactuamos, como estamos diciendo, a este nivel de comunicación dentro de no muchos años, ¿vale? Y si nos vamos a esa otra capa relacionada con la gestión comunicación, cómo no, aparece el tema de la comunicación por email, ¿no? Aquí aparece un concepto que me encanta, que se llama la maraña de emails, ¿no? Es un concepto acuñado por Ignacio de la Cruz, un buen amigo aquí en España, ¿vale? Y que hablaba de que cada vez que tenemos una comunicación en entornos donde aparece el email, se genera una multiplicidad de comunicaciones absolutamente innecesarias, que cuantos más son los equipos, esa maraña es muchísimo más compleja, ¿no? Afortunadísimamente aparecieron Google Hangouts, WhatsApps, GoToMeeting, etcétera, para empezar a crear estos chats interactivos que están empezando a eliminar esa maraña, ¿vale? Y todas esas herramientas de comunicación, ahí sí que se ha producido una evolución, y cada vez van a ser más eficientes, llegando un momento en el que, muy relacionado con lo anterior, todas estas comunicaciones se producirán casi de una manera automática, ¿no? A través de workflows predefinidos. En el momento en el que tú haces una acción relacionada con el modelo, con una revisión en Navisworks, con lo que sea, automáticamente se producirán determinados tipos de comunicaciones predefinidas, y esto que estamos hablando ya lo hacen muchísimos de los programas, digamos, de gestión documental en entornos BIM vía web, tipo Aconex, ProjectWise, etcétera, que son, digamos, la gama alta de softwares de gestión y comunicación en entornos BIM, ¿vale? O sea, es decir, de nuevo, vemos que existen atisbos de soluciones que ya se están produciendo a día de hoy en alguna de estas líneas, ¿vale? Y yendo a una de las últimas, estaríamos en el ámbito legal, ¿no? La capa de acción legal, en el cual tenemos una serie de contratos tradicionales, ¿vale? Que ya se están produciendo experiencias
bueno, digo, se están produciendo en España experiencias de IPD, si bien evidentemente en entornos anglosajones esta experiencia ya es mucho mayor, igual que el tipo de contratos son diferentes al entorno español, y ya sí que hay contratos colaborativos que sin ser IPD pues empiezan a mejorar, ¿no? A avanzar en ese nivel de madurez en el apartado legal, ¿vale? Evidentemente el paso lógico son los smart contracts, ¿vale? Y de nuevo en este ámbito empezarán a aparecer los Smart Dynamic Contracts, que si me preguntáis lo que es, no tengo ni idea, pero queda muy bonito, ¿no? No, realmente esta idea, ¿no?, de llamarle así de esta manera surgió de una empresa española que está dedicada a la gestión documental en ámbitos de venta de vivienda residencial, ¿vale? Y que en los últimos años trabajaba para la residencial Neynor Homes, que ahora mismo es una de las puntas de lanza del sector en BIM, ¿vale? Me refiero, es una propiedad, un promotor que está siendo referente en exigencias en términos BIM a todos sus proveedores, pero aportando muchas soluciones, ¿no? Con lo cual eso se agradece, ¿no? Te exigen mucho, pero también te dan herramientas, ¿vale? En este sentido, una de las herramientas que estaban creando es la gestión contractual eficiente con los clientes, con los usuarios, ¿vale? Y en ese sentido estaban trabajando con una empresa, colaborando inicialmente, hicieron una inyección de capital y directamente la han comprado para que sea su herramienta de contratos inteligentes y dinámicos, que está además tremendamente valorada por los usuarios finales, ¿no? Todos sabemos lo importante que es para una persona que adquiere una propiedad como una vivienda, ¿no?, el que esa parte de información que te están suministrando a poco esté clasificada, ordenada, en el tiempo en el que te haga falta, ¿no? Y sensibles de ellos, esta promotora pues trató de crear esta herramienta y desde luego lo han conseguido y siguen desarrollándolo. Para ellos no son nada conformistas y quieren que esto llegue a un nivel mayor de inteligencia y de que los contratos se generen casi automáticamente conforme arranquen los proyectos o la venta de una serie de viviendas, ¿vale? Pero estas capas no se quedan aquí, podríamos llegar a muchísimas capas, ¿no? Fijaros, en cada una de ellas podríamos estar posicionados de una manera absolutamente no lineal, ¿vale? Es decir, Mayol Arquitectos no está en el nivel 3 o en el 2,24, sino que dependiendo de la capa en la que estemos hablando estaremos muy avanzados o ligeramente avanzados, ¿no? Entonces esto ayer, repasando un poco esta presentación, sí que es cierto que se nos había quedado una capa realmente importante, ¿no?, que era la sensorización. En la parte de usos BIM hemos atacado un poquito eso, pero necesitaba un epígrafe diferente. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo estamos generando datos con el modelo. La obra nos aporta la realidad, mezclamos la realidad con el modelo, ¿vale? Pero eso empieza a estar vivo. Y esa vida que tiene el edificio necesitamos capturarlo a través de los sensores, ¿vale? Entonces ahí lo que hablábamos de sensores puntuales que simplemente nos avisaban de que algo podría fallar en el modelo o en la obra, ¿vale? Se pasó a sensores múltiples que ya avisan pero están conectados con diferentes redes, ¿vale? Ahora además de redes también pueden estar integrados con los GEMAOs, los sistemas de mantenimiento por ordenador de edificaciones, ¿vale? Pero gracias a esa inteligencia artificial y al Internet of Things, ¿vale?, esos sensores, además de estar integrados y avisar, ¿vale?, y estar relacionados con el modelo digital, van a tener otro tipo de capacidades, ¿no? Ahora mismo en el País Vasco se está trabajando en un proyecto a 3 años con empresas como Fagor, por ejemplo, ¿vale?, Tecnalia, en el que nosotros estamos poniendo nuestro granito chiquitín de arena en la parte que toca el BIM, ¿no? Pero que en lo que se está trabajando es en sensores inteligentes dentro de infraestructuras complejas que necesitan ser activados en un momento determinado en el que puede fallar de alguna manera esa infraestructura, de tal manera que tenga capacidad de autorrepararse, ¿no? Claro, te cuentan esto así tranquilamente tomando un café y te quedas pero blanco, ¿no? Totalmente diciendo, ¿pero qué me estás contando? No, bueno, pues estas son tecnologías
que existen pero están desconectadas, ¿no? ¿Y qué hacen proyectos de esta tipología? Pues integrar a un montón de agentes para ser capaces de eso, ¿no? De que un sensor avise de que algo está roto, que se activen determinados componentes activos del material, ¿no? Y que se empiece a autorreparar antes de produzca una patología aún mayor, y todo eso lógicamente geolocalizado, y además que los sensores vayan aprendiendo de en qué sitios, en qué zonas, con qué temperaturas, en qué zona geográfica se producen mayores patologías que otras, para que el propio sistema vaya retroalimentándose y aprendiendo sobre sí mismo, que es la base, una de las bases de la inteligencia artificial y del machine learning, ¿vale? Por ir terminando este bloque, evidentemente, otro de los puntos que hemos atisbado pero no lo hemos desarrollado es el de la captura digital, ¿vale? Estamos hablando de la captura mediante sensorización, y aquí estamos hablando de la captura mediante interacción a través de láser, ¿no? Láser puntual, metro. No deja de ser sorprendente que a día de hoy, todavía hablando con despachos de arquitectura, capitales como Madrid, ¿no? Y que dicen, oye, vamos a hacer un modelo en BIM. Y, oye, ¿cómo vais a hacer el levantamiento del estado actual? No, nosotros vamos a ir con metro. El metro es esa cinta métrica que se estira y que, claro, su rango de precisión, bueno, pues es relativo, ¿no? Y el láser puntual, de punto a punto, claro, pues todavía hay gente que está haciendo levantamientos actuales de edificios de esta manera, ¿no? Pero a su vez están en un nivel de madurez de modelado BIM realmente avanzado, con lo cual fijaros qué contraste tan grande, ¿no? Bien, pues evidentemente esta capa tiene un nivel de madurez lógica en el que muchísimas empresas ya desde hace bastante tiempo trabajan con láser scan, con photoscan, con integraciones de láser scan más photoscan, ¿vale? Y que con el avance que están teniendo las empresas de medición virtual, que es como ellos se definen, ¿vale? Están empezando a integrar geolocalización, pero geolocalización dinámica, ¿no? No es lo mismo el hacer un escáner puntual y luego juntarlo, que hacer un escáner con LIDAR, que es esta tecnología que tienen los coches, ¿no? El Pegasus y demás, que van con el escáner y a la vez que están capturando, están geolocalizándolo y están creando una masa gigantesca de información, ¿no? Bueno, pues eso está disponible, pero todavía no es lo que normalmente se está utilizando en los entornos técnicos, ¿no? Y a todo esto le podemos sumar más tecnologías, la captura de fotos 360, etcétera, ¿vale? Y lo que atisba el sector, y esto de nuevo vuelve a atacar a proyectos de innovación que se están produciendo. Yo os hablo del País Vasco, que es el entorno en el que estoy, pero tengo la enorme suerte de ser partner, ser socio de Tecnalia, que es uno de los centros de innovación más importantes que hay en España. Tiene más de 1.500 personas, más de 1.500 trabajadores, ¿vale? Y en el que te hablan de que sí, efectivamente, ya se están analizando la posibilidad de que un dron pueda tener un scan 3D continuo, pero que a su vez vaya con 5 o 6 cámaras de fotos 360, estará geolocalizado y tendremos la capacidad de tener escáner en tiempo real, ¿vale? De tal manera que cualquier avance que se produce en la obra, cualquier medición que necesitamos hacer, la vamos a tener casi que en cualquier momento dándole un botón y dándole al dron, que además el dron estará posiblemente programado para que vaya haciendo una serie de rutinas tremendamente sencillitas en la zona, con un nivel de seguridad brutal, porque los drones ya tendrán sistemas antichoques, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo esto, pues, con el contraste de los estudios que todavía están con el láser puntual, ¿no? Se producen los dos escenarios en el mismo entorno geográfico, ¿vale? Bien. Bueno, yo después de esto, como os podréis imaginar, yo me he quedado solamente catatónico, ¿no? De todas el universo de posibilidades de avances tecnológicos que podríamos tener dentro de una empresa que estamos en el sector, ¿vale? Si cualquier empresa quisiera llegar al nivel de madurez en todas y cada una de las capas, o tienes decenas de millones de euros dispuestos para invertir, o es absolutamente imposible, ¿no? Aparte que ya no es solo para invertir, sino que tienes que parar toda la maquinaria para poder conseguir llegar a todo, ¿no? Con lo cual es obvio y es evidente de que estos niveles de capas de acción hay que programarlos, hay que buscar cuáles son los prioritarios, ¿vale? Y tener objetivos a corto, medio y largo plazo, que no deja de ser lo que propone el nivel de madurez inicial del que hemos partido del Reino Unido, ¿vale? Entonces,
simplemente a modo de ejemplo que hablábamos antes de la maraña, ¿no? Ya existen a día de hoy posibilidades de pasar de este nivel de madurez cero, en el cual tenemos muchísimos formatos de intercambio, posiblemente en muchos idiomas, ¿vale? Con diferentes costumbres entre los diferentes países o empresas que pueden trabajar, ¿vale? Con lo cual, si le sumas las diferentes versiones a todo el resto de parámetros que estamos hablando, pues esa maraña es realmente compleja, ¿no? Pero existe esa posibilidad de trabajar en un entorno colaborativo a través de herramientas ordenadas que algún especialista en tecnologías de la información y de la comunicación ha dimensionado, ha elegido, ha capacitado a ese equipo, pues al final lo que puedo conseguir es con el mismo grupo de gente, con los mismos técnicos que tienen las mismas ganas, empezar a ordenar toda esa información, clasificarla y evidentemente el resultado que yo obtengo es una capacidad de toma de decisiones brutal comparado con la cantidad de tiempo que pierdo con el escenario 1, ¿vale? Entonces esta imagen, ¿no? Es la que más cuesta ver, ¿no? Cómo paso de un sitio a otro y cuáles son las herramientas más eficaces en cada uno de ellos, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que quien se propone esta transformación digital necesita un periodo de madurez y análisis y un camino, un plan para llegar a todos y cada uno de estos. No hay saltos mágicos, no hay saltos automáticos, no hay botones que me lo convierten todo de la noche a la mañana en este proceso automático, ¿no? Alguien decía que un día IKEA casi que podrás elegir casas por catálogo, ¿no? Bueno, en esta misma charla que veía de recursos humanos vino uno de IKEA que nos enseñaba cómo tienen un acuerdo con la empresa Skanska, que es una de las mayores consultoras de construcción del mundo, ¿no? Para hacer esto que acabamos de decir dentro de IKEA, ¿no? Que tú puedas elegir por una casa casi como que se compra un mueble, pues te compras la casa y oiga usted, prepáreme la losa de hormigón dentro de 15 días, que es cuando se la voy a suministrar con el ensamblaje que usted ha decidido que va a realizar, ¿no? Con lo cual, de nuevo, volvemos a escenarios en los cuales se ha podido conseguir, ¿vale? Pero os puedo asegurar que IKEA no ha tardado 5 minutos en llegar a ese proceso, sino que habrán sido años y años de interacciones consecutivas hasta llegar a conseguir que lo que tenía tanto éxito con los muebles, pues ahora lo podrá conseguir con las casas, ¿no? Bien, entonces yo había traído una serie de conclusiones después de toda esta divagación, divulgación, análisis, ¿no? que hemos tenido, ¿vale? Estas reflexiones. Y algunas de ellas a lo mejor os parecen un poco brutas, ¿no? Pero bueno, yo no tengo otra forma de decirlo, así que las voy a exponer, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que cada una de las capas de acción son oportunidades frente al cambio. Podemos tener una reacción, podemos pasar a la acción en vez de estar reactivos, ¿no? Tanto a nivel profesional como de empresa, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos va a ayudar es a cambiar la forma de colaborar y la forma de coordinar. Todo esto nos va a dar una trazabilidad de la información y una consistencia de la información. Y como no os podéis imaginar, bueno, me imagino que sí, dentro de vuestro entorno, la relación con el cliente va a cambiar radicalmente, ¿no? Desde el punto de vista que yo antes le daba, ese planito, aquí tienes tu futura casa, ¿no? Ahora ya pues le vamos a dar unas gafas de realidad virtual, si no tendremos salas holográficas de realidad virtual, ¿no? Esto que estoy comentando ahora me estoy acordando de una empresa vasca en la que digamos había un problema para crear salas holográficas, ¿vale? Para diseño de procesos, ¿no? Y habría una limitación de espacio, ¿vale? Y había una limitación de número de personas interaccionando a la vez con el entorno de realidad virtual. Bueno, ellos analizaron los algoritmos y entendieron que había otra perspectiva que no se había realizado, ¿no? El procesamiento en las gafas, el procesamiento en las máquinas en vez de las gafas, bueno, ellos buscaron otra manera de hacerlo y consiguieron dar un salto que ellos denominaron infinito. Es decir, podrían llegar a metros cuadrados infinitos y número de personas infinitas, ¿vale? Simplemente que eso no tenía ningún sentido. Entonces lo probaron y dijeron, vamos a hacer una nave, ¿vale? Una nave de 900 metros cuadrados con 25
personas interaccionando, que es lo que necesitamos para hacer un proceso de construcción de temas automovilísticos, ¿vale? El cliente en este caso, cuando le propusieron eso, decían que era absolutamente imposible lo que estaban planteando. Y ellos dijeron, deme usted una nave de 900 metros cuadrados y se lo demostraré, ¿vale? Efectivamente, esta empresa llegó a simular el proceso de fabricación completo de un coche en una nave vacía. Y lo que había era 25 personas interaccionando con gafas de realidad virtual, analizando todos y cada uno de sus procesos, ¿vale? La cantidad de datos que consiguió el cliente para optimizar su proceso fue realmente impresionante, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, todas estas herramientas nos van a cambiar radicalmente esa forma de relacionar con el cliente, ¿vale? Y evidentemente el negocio a lo que nosotros nos dedicamos no va a cambiar, ¿vale? Es decir, seguiremos haciendo proyectos de arquitectura, ¿vale? Pero lo que sí que va a cambiar radicalmente es ese proceso de la elaboración, ¿vale? De lo que vendemos, ¿vale? Y por supuesto que van a salir nuevas profesiones, ¿no? Ya hace poco en otra conferencia aquí en Bilbao de construcción avanzada, alguien dijo la palabra científico de datos. Me encantó, o sea, yo me levanté, me puse a aplaudir, inmediatamente la he metido dentro de mi discurso porque realmente eso es lo que va a surgir, ¿no? Científicos de datos que sean capaces de analizar toda esta metadata y convertirla en algo lógico en muy poco tiempo, ¿no? Muy parecido a lo que estoy diciendo, modelador de bases de datos, ingenieros de medición virtual, ¿no? ¿Vale? Entonces, recogiendo otro de lo que estábamos hablando es este proceso de creación con el que hemos empezado. Recordad que está en la mente de los creadores, ¿vale? Y tanto BIM como todas las tecnologías que hemos hablado en toda esta charla son solo herramientas, ¿vale? Nos van a ayudar, ¿vale? Pero no van a cambiar lo mejor o peor arquitecto que yo puedo llegar a ser, arquitecto o ingeniero, ¿vale? Ese proceso de diseño que tenemos, que nos inspiramos en la naturaleza, en elementos orgánicos, en elementos ortogonales, en lo que nos dé la gana, ¿vale? Lo que van a hacer ahora es que van a ser potenciados por toda esta capacidad de software que tenemos alrededor. Es decir, alguien que solo hacía procesos de diseño lineales se puede atrever a hacer procesos curvos porque a lo mejor no los dibujaba porque le daba pereza, algo tan sencillo como eso, no porque en su mente no fuera capaz de crear una idea curva, ¿vale? Entonces, estas nuevas herramientas van a potenciar aún más, yo creo, los procesos creativos, ¿vale? Por lo tanto, esa creatividad se va a ver multiplicada, ¿vale? Y muchos de vosotros que seguramente tengáis poco más de la veintena, ¿vale? Ya os habréis creado en un entorno digital y muchas de estas cosas diréis, para mí si esto ya es lo más normal del mundo, yo puedo crear un proyecto en Revit desde cero, no necesito un papel para poder crearlo, ¿vale? Y otra cosa que no os tenéis que olvidar, ¿vale? Esta es una de las frases tontas que yo digo y es, el que es tonto en CAD, ¿vale? Lo es en BIM y lo es en cualquier plataforma y lo es en cualquier faceta de la vida, ¿vale? Pero bueno, quedándonos con la parte positiva, ¿vale? El que es creativo en CAD lo va a ser igualmente en todas las facetas de la vida, acompañándose de cualquiera de estas herramientas, ¿vale? Y lo último, y con esto ya termino, ¿vale? Es muy importante que todas estas visiones, ¿vale? Las hagamos desde el corto plazo, perdón, desde la visión corta, es decir, ahora estamos en Mayol, estamos, digamos, en nuestro ecosistema, estamos disfrutando de ese análisis y es maravilloso, ¿vale? Pero también es muy importante que estos análisis que estamos haciendo los hagamos desde lejos, ¿vale? Los hagamos desde lejos. Digo ahí como el de Bilbao, porque esto es una anécdota que contaba un empresario bilbaíno con muchísimo dinero, que un día dijo, oye, Pachi, súbeme en helicóptero que quiero ver Bilbao desde arriba y tal. Y ya estaba ahí mirando Bilbao, y decía, oye, ¿y para qué quieres ver Bilbao? Y decía, hombre, pues quiero ver Bilbao, a ver cómo es Bilbao sin mí, ¿no? Entonces, esta anécdota, ¿no? Lo que quiere decir es que muchísimas veces tenemos que cambiar de perspectiva, cambiar el enfoque de cómo vemos las cosas, ¿vale? Porque seguramente ese análisis, esa perspectiva nos retroalimente y nos haga que esa innovación que estamos creando se multiplique, ¿vale? Y
volviendo también a otra cosa que habíamos dicho, la información estructurada es una de las mejores herramientas que tenemos, ¿vale? De tal manera que tenéis que aprovecharla. Estas charlas son magníficas, pero si al final conseguimos un libro, conseguimos un texto, conseguimos una publicación que nos ayude a leerla de una manera ordenada, el proceso que tiene el cerebro de asimilación de todo este conocimiento es muchísimo más poderoso, ¿vale?, que el escuchar a alguien. Con lo cual yo os invito a que estamos en el mundo digital, pero no perdamos hábitos como la lectura, que nos puede ayudar enormemente a consolidar toda esta información. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, y yo estoy muy disponible en las redes sociales. En LinkedIn me tenéis por si necesitáis cualquier tipo de ayuda, y no sé si se abre un turno de preguntas o ya está. Sí, te oigo. Muy bien. Sí, sí, yo también he grabado por aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros.